¿Cómo está, familia? Bienvenidos a un tiempo más de estudio de la palabra de Dios, de estudio bíblico. Hoy con un tema que en lo personal me interesó muchísimo y quiero compartirlo con ustedes. Que nadie impida, que nadie interrumpa el llamado de Dios que hay para tu vida. Es muy interesante, la verdad, que hablar del llamado de Dios para cada uno de nosotros. Yo tengo la plena convicción que cada uno de nosotros hemos sido llamados para una tarea, para una función, para un propósito, y seguramente Dios nos va mostrando cada momento el camino a seguir para que ese propósito se pueda cumplir. Eh, Todos sabemos en los tiempos que estamos viviendo. Personalmente, siempre orando a Dios le digo: Señor, la verdad que tenemos que ser bienaventurados porque estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que hablar de la palabra de Dios. Tenemos que más que nunca incentivar en nosotros, en el corazón, el deseo de buscar a Dios, de buscar el rostro de Dios, de hablar de la palabra de Dios, de llevar el mensaje del Señor. Porque este es el tiempo. Eh, en los momentos más difíciles de la humanidad fue allí donde la iglesia resurgió. Los grandes avivamientos se dieron en los momentos más complicados, en los momentos más difíciles de la humanidad. Y este es un momento donde creemos que un gran mover de Dios está sucediendo. Entonces, es aquí donde el llamado de Dios tiene que surgir en nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia, desde el Génesis, notamos que todo lo que Dios creó fue para darle bienestar y bendecir al hombre. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, ¿no? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree. Esto me impresiona porque Dios nos dio señorío. Muchas veces tenemos que, analizarnos a nosotros mismos, ver cómo nos vemos nosotros, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado un espíritu de señorío. Dice que fuimos creados, ¿no es cierto?, a imagen y semejanza, es decir, fuimos creados tal cual como Dios nos deseaba tener, nos deseaba crear. Vio, cuando nosotros somos o vamos a ser padre, tenemos en nuestra mente y nuestro corazón una imagen de nuestro hijo. Aunque ellos no hayan nacido, nosotros ya lo imaginamos porque está en nuestro ser, está en nuestro corazón y lo imaginamos. Hay personas que incluso ya le compran todas las cositas antes de que nazcan porque ya están en ellos, ya lo tienen prácticamente visto. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos tal cual conforme a Dios, al corazón de Dios y a como Dios nos ha visto. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros delante del Señor? Pues los mejores. Fuimos hechos conforme al corazón de Dios y fuimos creados ¿para qué? Para señorear sobre su creación. En el capítulo 1, si usted tiene la posibilidad de tomarse un tiempo y leer, note que en varios de los versículos terminan de la siguiente manera. Dijo también Dios: júntense en las aguas que están debajo de los cielos. Estoy hablando del capítulo 1, versículo 9. Júntense también las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Verso 10 dice: llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Siempre lo que Dios creó fue lo mejor para nosotros. Fue lo mejor. Toda la creación de Dios lo hizo el Dios con el deseo de que aprendamos a disfrutarlo. En el verso 27 dice: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Los bendijo Dios. Esto me interesa, hermanos, porque fuimos creados bajo bendición, no bajo maldición. Y todo lo que Dios hizo en el Edén es para que nosotros aprendamos a disfrutar. Lo único que Dios dijo es: crezcan, fructifiquen, tengan familia, tengan hijos, tengan nietos, tengan bisnietos, tengan tataranietos. Disfruten lo que he creado, porque todo lo que he creado es lo mejor que les pude dar. Por eso es importante nosotros ser agradecidos a Dios, ser entendidos en las cosas de Dios, que todo lo que Dios hizo fue lo mejor. Lamentablemente hemos destruido muchas cosas, mucha de la creación de Dios, el hombre las destruyó. Porque dice en el capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni la tocaréis, para que no muráis.
En otras palabras, hermano, Dios nos dio todo, pero la tentación está en el medio, está delante siempre. Tenemos un enemigo en este tiempo que intenta interrumpir que se pueda hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y está delante y siempre tiene buena cara, siempre tiene buen brillo, siempre es delicioso a la vista. Allí está permanentemente tratando de interrumpir el plan y el proyecto de Dios. ¿Y aquí qué pasó? Pues el hombre y la mujer cayeron en eso y se apartaron de la voluntad de Dios. Y todo lo que Dios había hecho de buen corazón, dando lo mejor de su creación, creando el universo, creando el cosmos, creando todas las cosas. El hombre y la mujer no tenían, hermanos, que hacer nada más que simplemente tomar una cosa y comerla, disfrutar la vida. ¿Cómo estamos viviendo nosotros este tiempo, este proceso de Dios? Lo que Dios hizo es para que aprendamos a disfrutar, pero siempre por delante hay un problema, siempre por delante hay una dificultad. Y esto pasó allí, había algo que no tenían que tocar, un árbol que dijo Dios, no toquen, tienen todo, esto no hagan. Y como cualquier criatura, porque tenemos inconscientemente desde la niñez ese deseo de tocar lo que no tenemos que tocar, ¿verdad? Vamos allí a poner el dedo del enchufe cuando sabemos que eso no tenemos que hacer porque eso nos va a generar daño. Allí vamos. Hay algo en nosotros, ¿no? Y note, hermanos, en el libro de Génesis capítulo 4, un poquito más adelante, leía estos versículos, perdón, capítulo 6, disculpe. Ya por título dice la maldad de los hombres. ¿Por qué había maldad? Si todo lo que creó Dios era bueno, por desobediencia, porque deseamos lo que no teníamos que desear, tocamos lo que Dios dijo, esto no, todo lo que ustedes tienen es suyo, les he dado lo mejor, las cosas van a salir solas, van a brotar solas, todos los animalitos están para que ustedes coman lo que quieran comer, disfruten, crezcan, multipliquen, llenen la tierra, porque ustedes son mis hijos, los bendigo, simplemente hagan mi voluntad. Pero el hombre dijo, esto quiero, y tomó de esto, y Dios tuvo que sacarlos del huerto de Edén y sacarlos de su bendición. ¿Cómo se sentiría usted si eso pasara en su familia? Mire qué pasó con Dios. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad? Mucha. Las cosas que Dios creó eran buenas en gran manera, pero el enemigo metió maldad en el corazón del hombre y eso fue germinando, fue creciendo, se fue transmitiendo la maldad, querido amigo, querido hermano, se contagia. Por eso, cuidado con cosas que cuando alguien quiere llevarte a cosas malas, te lleva a ti, luego tú llevas a otros, una cadena, y dice que la maldad se fue multiplicando. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente pensaban en cosas malas. Miren, hermano, cuando uno se aparta de la voluntad de Dios. Todos los designios de su corazón, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Ya no había bien en sus pensamientos, no había manera de que puedan entender las cosas de Dios, entrar en el proyecto, volver al proyecto original de Dios, pues ya había entrado la maldad. En el verso 6 dice, y se arrepintió Jehová, se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Sabe? Yo marqué este versículo en mi Biblia. Esta es una Biblia muy marcada por mí en muchas cosas para no olvidarme algunos versículos y recordarlos siempre. Y esto lo recuerdo, hermanos. Y realmente cuando voy a este versículo le digo, Señor, ¿cómo no tratar de, aún en medio de los problemas, ir adelante y alcanzar, Señor, ese proyecto que tú pusiste para mí, ese propósito que tú pusiste para mí? Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hicimos doler el corazón de Dios. Por nuestras maldades hicimos doler el corazón de Dios. Pero gloria a Dios que Dios encontró un hombre llamado Noé. La Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios quiera que seamos como Noé, que Dios pueda hallar gracia en este tiempo, ¿no es cierto?, ante los ojos de Él. Que Dios nos mire y diga,
he hallado gracias en este varón, en esta mujer, porque aunque tiene problemas y aunque tiene dificultades y aunque tiene esa tentación hacia adelante, no tiene en cuenta ese problema, esa circunstancia, esa tentación, sino que sabe disfrutar lo que le he puesto alrededor. Y fue así que aún la maldad siguió en el hombre y Dios tuvo que levantar personas. Apareció Noé, apareció Isaac, apareció Jacob, antes apareció Abraham. Aparecieron personas que Dios fue llamando para permanentemente restaurar ese ejército, ese pueblo que Él desde un principio tenía en su corazón, porque hemos salido del aliento de Dios, del corazón de Dios, y permanentemente Dios fue buscando personas para poder levantar de nuevo ese ejército. Este es un tiempo donde Dios está buscando tu vida para volver a levantar su ejército, para sostener ese pueblo, para sostener esa bendición. Y recuerdo, por ejemplo, una persona muy especial llamada Moisés. Dice la Biblia que en tiempos que hubo mucha hambre en la tierra, hubo un hombre llamado José que llegó a ser segundo del faraón, un hombre muy poderoso. Dios lo utilizó muchísimo a José. Y José era hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob. Y José trajo a su familia, unas 70 personas, a Egipto, a vivir en una tierra que se llamaba Gosén. Puso allí su familia y la protegió, la cuidó, la alimentó. En medio del hambre siempre va a aparecer alguien que te va a ayudar, que va a bendecir tu vida. Y cuando vinieron las plagas, ¿no es cierto? Más adelante, esas famosas 10 plagas, usted sabe que nunca tocaron la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, porque era una tierra cubierta y bendecida por el Señor. Por eso es, hermano, que en medio de esta peste, nuestra casa, nuestro hogar, está cubierta por la sangre de Cristo. ¿Sí? Nosotros somos hijos de esa bendición a través de Jesucristo. Y nuestra casa y nuestro hogar está cubierta por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero quiero ir a la historia un poquito. Una vez que estaban allí los hijos de Israel en Egipto, dice en el capítulo 1 de Éxodo, verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Note que esto ya estaba en Génesis capítulo 1. Es decir, permanentemente Dios dice, tienen que crecer, tienen que multiplicarse. Mi pueblo tiene que tomar autoridad, tiene que multiplicarse. La voluntad de Dios, hermanos, no es que seamos estériles espiritualmente. La voluntad de Dios es que crezcamos y llevemos fruto. Porque Dios nos ha dado toda la bendición para que seamos felices y aprendamos a disfrutar en lo poco o en lo mucho. Pero su voluntad es crezcan, llenen la tierra. No dejen que otras cosas llenen la tierra. Ustedes fructifiquen, crezcan, sean poderosos en la tierra. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, escuche, y fortalecidos en extremo. Me gusta esto porque lo que hace Dios es fortalecernos, no un poquito, no a media. Hermano, ¿cómo estás? Pastor, si usted supiera mi vida, aquí estoy, pastor, y estoy tirando para no aflojar, pastor. Escucha, mi hermano, Dios dice que tienes que ser fuerte, fortalece tu fe, fortalécete en el Señor, pero escuche, fortalécete en extremo. Amén. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Creo que este es un tiempo, hermano, donde la iglesia de Dios tiene que crecer. Yo no creo en una iglesia encerrada. Yo no creo en una iglesia derrotada. Yo no creo en una iglesia muerta. Yo creo en una iglesia que está creciendo en estos momentos. En estos momentos la iglesia se está multiplicando, está siendo fuerte. Este es el momento donde esta circunstancia nos quiso encerrar, pero ahora estamos en el proceso donde tenemos que crecer. Tenemos que multiplicarnos, tenemos que ir hacia adelante. Este es un tiempo donde la iglesia está creciendo y vamos a salir en grandes masas, porque esa es la voluntad de Dios.
He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios, dice el enemigo. Mire, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿Cuál es la voluntad del enemigo? Que no se multiplique. Que renuncies a tu fe, que renuncies a tu llamado, que decaigas, que digas, bueno, ya no quiero saber más nada de Dios, esto ha apagado mi fe, son muchos días que estoy así, ya no tengo ganas de cantar al Señor, ya no tengo ganas de alabar al Señor, ya no tengo ganas de predicar la palabra, ya no sé si vuelvo a la iglesia, voy a ir. Estrategias del enemigo. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios, dice, para con él, para que no se multiplique, para que no se cumpla la voluntad de Dios. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces dice, pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas. ¿Qué pone el enemigo? Gente que te va a molestar, que te va a hacer de carga. En estos momentos, hermanos, donde nosotros no podemos estar juntos y alabar al Señor, justamente allí aparecen esos pequeños demonios que nos ponen problemas, dificultades, trabas, hermano, no nos sale esto, no va mal en aquello. Permanentemente hay comisarios de tributos que dicen, no, que los molestases con sus cargas. ¿Quién te pone carga? El enemigo. Te va poniendo carga, hermano. Va flaqueando tu fe, va decayendo tu fe. Ya no tenés ánimo, ya no tenés ganas de seguir adelante porque hay un comisario de tributos que te molesta, un pequeño demonio que todos los días aparece para ver cómo hacer para que flaquees en la fe. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Dios. Hermanos, cuando más aparezcan estos problemas, estas dificultades, es cuando más tenemos que fortalecernos en la fe. Es cuando más tenemos que crecer nosotros. No darle el gusto al enemigo, hermano, porque aparezcan cargas. En un momento de sensibilidad emocional, en un momento donde quizás no tenemos un contacto personal, posiblemente aparezcan esos pequeños comisarios de tributo para ponerte carga, para oprimirte, para que flaquees en la fe. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel, cuando más le oprimían, más crecían. Porque ese es el llamado de Dios y esa es la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿cómo te estás preparando en este tiempo? ¿Estás preparándote para cuando volvamos a la carga con todo? ¿O has pasado este tiempo prácticamente allí sin estar alerta, sin haber llenado esa vasija de aceite, descuidando ese llamado? Yo te animo a que empecemos ahora a decirle, Señor, llénanos cada día más de ese aceite fresco, de ese aceite sobrenatural. Yo me estoy preparando, yo me estoy fortaleciendo, Señor, en medio de las pruebas que tengo, de las luchas que tengo, de un montón de cosas que me están pasando en este momento. Yo me estoy fortaleciendo en ti, Señor, me voy, me inclino delante de ti. Esto le podemos decir al Señor todos los días. Me inclino delante de ti, Señor, a pedirte que me ayudes, porque yo, Señor, quiero salir de esto fortalecido, fortalecida en el nombre de Cristo Jesús. Dice la Biblia que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y este es otro de los proyectos del enemigo, hacernos siervos. Dice que les hicieron servir a los hijos de Israel, de tener el llamado de gobernar sobre toda la creación de Dios, de disfrutar, de procrear y de poder disfrutar de la bendición de Dios. El enemigo lo puso como esclavos. Hermanos, no tenemos que permitir que el enemigo nos ponga mentalidad de esclavos, ¿verdad? Porque tenemos mentalidad de reino y eso no nos tiene que quitar nadie. Nadie puede cortar el llamado que hay en nosotros. Amén. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Y yo reprendo todo espíritu de amargura en este tiempo. Todo espíritu de amargura que quiera entrar en nuestros corazones, hermano, en derrota. Mentalidad de esclavos. Estoy peor que antes, no voy a salir. No se me dieron los proyectos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios te ha dado un espíritu
espíritu diferente, una bendición diferente. Y recuerda que fuiste hecho según el corazón de Dios. Y el enemigo siempre va a estar por delante para traerte mentalidad de esclavitud, para amargar tu vida. Pero quita eso de tus ojos y llénate de la gloria de Dios. Y amargaron su vida con dura servidumbre y a hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual les obligaban con rigor. Dice que le obligaban a hacer ¿qué? Barro y ladrillo. Dios no quiere que tengamos una mentalidad de rancho. La voluntad de Dios, hermanos, es que espiritualmente vivamos en su palacio como reyes y sacerdotes. Por eso cuando el enemigo ve una iglesia con mentalidad de rancho, hablo de mentalidad espiritual, estoy hablando en el área espiritual, estoy hablando en el ambiente espiritual. Cuando el enemigo nos ve a nosotros, lo que quiere hacer es esclavizarnos en el pecado, esclavizarnos en la economía, esclavizarnos en la salud, esclavizarnos en el área espiritual, en un montón de cosas, ser esclavo, tener mentalidad de rancho, de barro y de ladrillo. Pero ¿sabes una cosa? Dios ha puesto otra cosa en nosotros y tenemos que reclamar y proclamar con nuestra boca las bendiciones de Dios. Que no somos esclavos del enemigo. Somos más que victoriosos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15 dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Mire que note que cuál es qué es lo que el diablo quiere hacer. ¿Cuál es la decisión del diablo? Es abortar toda bendición. Es no dejar crecer la mentalidad del reino de la iglesia. Es permanentemente cortar el proyecto, es permanentemente cortar el llamado que tenemos delante de Dios, el propósito que hay en nuestra vida. Y muchas veces lo logra porque hay personas que se han dejado llenar de esa mentalidad del enemigo, de esa mentalidad de rancho. Entonces el enemigo lo que ha hecho es cortar el propósito, cortar el llamado. Dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, matadlo. Maten la proyección, maten la descendencia, corten la descendencia, maten a esos chicos. Este pueblo no tiene que crecer, este pueblo tiene que disminuir. No puede crecer porque si crece es poderoso. Gracias a Dios que estamos en un ejército poderoso y que nada ni nadie nos va a cortar el plan y el proyecto y el llamado de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero las parteras, dice, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¡Wow! Hermanos, nosotros no somos como este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos como ellas. No somos como este mundo, no somos como la mentalidad de este mundo. No somos, hermanos, como es la maldad de este mundo. Las mujeres hebreas no son como las egipcias. La iglesia no es como este mundo, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Como es la iglesia, es robusta, hermano, y damos a luz antes que la muerte venga a cortar la bendición que Dios tiene para su pueblo. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Yo declaro fortaleza sobre tu vida. Yo declaro que todo espíritu de derrota se va de tu vida, todo espíritu de amargura se va de tu vida, todo proyecto que viene a cortar, a querer traer en ti opresión, depresión, a traer a ti pensamientos de derrota, mentalidad de rancho en el nombre de Jesús se va de tu corazón y de tu mentalidad. Yo quiero que crezca en ti un corazón, hermano, de victoria, hermana de victoria, porque en el nombre de Cristo somos mucho más poderosos que todo espíritu de muerte que venga, más poderoso en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. ¿Sabe que esta historia es muy similar al nacimiento del Señor? Acá el faraón quiso abortar
un proyecto de Dios. El faraón intentó interrumpir un proyecto de Dios, un proyecto que estaba en el corazón de Dios. Dios queriendo restaurar su pueblo. Dios queriendo bendecir su pueblo, aún en medio de tierras extrañas, en medio de un mundo lleno de dificultades, aún en medio de esta opresión que estaba sufriendo porque los habían puesto para construir y lo oprimían y pusieron comisarios allí, gente que los controlaba, que lo oprimía, que no lo dejaban estar libres, no los dejaban quietos, estaban permanentemente oprimiéndoles a cada uno de ellos. Aún así Dios nunca dejó de soñar con que alguna vez ese pueblo iba a crecer e iba a ser fuerte. Y yo te digo, hermanos, que no importa el problema que tú estés pasando o que estés viviendo o que estemos pasando todos, el proyecto de Dios no se acabó todavía. El proyecto de Dios no se ha terminado. Al contrario, el proyecto de Dios sigue vigente y más que nunca. Y aunque vengan a querer abortar el proyecto de Dios en tu vida, ese proyecto se va a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro, hermanos y hermanas, que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. No tengas temor de las cosas que pasen alrededor, del ambiente espiritual que haya a tu alrededor. Confía en el Señor, prendete del Señor, fortalecete en el Señor. No hagamos que el corazón de Dios se duela. No hagamos que el corazón de Dios se entristezca, perdón. Tenemos que fortalecernos en Él, porque el Señor nos va a cuidar. Y cuando alguien venga a querer, hermanos, a quitarnos la bendición, allí estará el Señor para defendernos, para cuidarnos, para no dejar que sucedan estas cosas. Les decía que notaba una similitud con el nacimiento del Señor, y en Mateo capítulo 2, verso 13, leemos sobre la matanza de los niños. Dice la Biblia: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño. Acá habla de José, el papá de Jesús, el esposo de María. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche y el niño a su madre y se fue a Egipto. Note que Dios le habló en sueño. Dios lo cuidó y lo protegió. Dios le habló en sueño. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto te llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todo a su alrededor. Note el permanente desafío del enemigo de abortar los proyectos de Dios. Permanentemente el diablo está buscando cómo va a ser para cortar los proyectos, cortar los llamados. Hermanos, no tenemos que permitir ni dejar que el enemigo logre su propósito de cortar los grandes talentos y llamados que Dios tiene para volver a restaurar la bendición que Él tiene para su iglesia, para su pueblo. Somos embajadores de ese reino bendito del Señor. Somos llamados con un propósito. Ahora, qué triste es cuando nosotros abandonamos el propósito o abandonamos el llamado de Dios o dejamos de lado o no valoramos ese llamado de Dios. Quizás, hermanos, estamos a tiempo de volver a retomar el llamado de Dios. Si somos personas que hemos dejado de lado ese llamado porque apareció algo adelante que me desvió del proyecto de Dios, estamos a tiempo, a través de la sangre de Cristo, de volver a enfocarnos en el propósito y en el llamado de Dios para que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Cada uno de nosotros somos importantes en el engranaje del reino de los cielos. Cada uno de nosotros tenemos una función específica y ninguno de nosotros puede hacer lo que el otro tiene para hacer de parte del Señor. Yo no puedo hacer lo que la otra persona tiene para hacer en el reino de los cielos, porque somos distintos, somos diferentes. Cada uno es individual, es personal, es una persona única, es especial. Hermanos, quizás nosotros cuando nos miramos al espejo no nos vemos así, vemos todos los errores, vemos todas las dificultades, vemos todos los malos. Y para colmo siempre hay personas que se encargan también de llenarnos la cabeza que no somos buenos en algunas áreas. Y muchas veces nos vamos y ponemos la cabeza en la almohada y comenzamos a pensar eso, y cuando nos levantamos nos sentimos las personas más inútiles sobre la tierra.
Entonces esa mentalidad de barro, esa mentalidad de rancho que el enemigo quiere poner a nosotros comienza a crecer, hermanos. Y creemos que nunca vamos a llegar al palacio del rey, que nunca se va a cumplir. Y el enemigo comienza a abortar. Cuando comenzaste a soñar en grande, cuando dijiste, por fin voy a ser alguien en esta vida, por fin entiendo que hay un propósito en mí, hay un llamado en mi vida, entonces aparece algo para abortar ese propósito. El diablo te pone algo adelante para que se aborte ese propósito, para que tengas una mentalidad de derrota, de depresión, de angustia, de tristeza. Permanentemente estás luchando con esas cosas y no podés salir adelante porque los que tienes alrededor tampoco te ayudan. Job tenía un grupo de amigos que en vez de ayudarle, lo único que hacían es echarle más carga a Job. Pero es allí donde está nuestro Señor. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, quizás no nos vemos las mejores personas. No somos el mejor proyecto para nosotros mismos. Y si miramos lo que tenemos, menos. Y si miramos las circunstancias a nuestro alrededor, menos. Y miramos nuestra economía, menos. Y si miramos nuestra edad, menos. No somos para nosotros mismos el mejor proyecto de Dios, pero no es lo que Dios miró. Dios no levantó genios en la Biblia. Dios no levantó ángeles en la Biblia. Dios levantó varones y mujeres llenos de defectos, llenos de problemas. Dios levantó a personas que tenían una mentalidad rancho para darles una mentalidad de gobierno, una mentalidad de palacio. La mayoría de las personas que fueron llamadas en la Biblia no eran grandes genios en el reino de los cielos, no eran personas que nosotros hubiésemos llamado para una tarea. Los discípulos del Señor no eran los mejores, no eran lo más preparado, eran personas que les llevó tiempo al Señor prepararlos. Es más, muchos de ellos le negaron, otros le traicionó. Eran personas que discutían y se peleaban por muchas cosas como cualquiera de nosotros. Porque muchos de nosotros también le hemos negado varias veces al Señor. Le dijimos no al Señor. Le dijimos al Señor, no tengo tiempo, Señor, no puedo, no cuentes conmigo, busca a otro. Yo no sé hablar, como dijo Moisés. Yo soy el más niño de todos, como dijo Gedeón. Todos le pusimos excusas al Señor. Pero el Señor no nos eligió por ser los mejores. El Señor nos eligió porque quiere continuar el primer proyecto. Volver a instalar su reino. Volver a recuperar la primer bendición que Dios le dio al hombre. Cuando salimos del corazón de Dios y luego del corazón de Jesús en la cruz del Calvario, salimos de allí porque aún con todos nuestros defectos, el Señor nos ve que somos capaces de cumplir su proyecto. Porque no somos nosotros, es el Señor en nosotros. No es con nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, nuestra bonita manera de hablar, de caminar, de manejarnos, de andar. Es la gracia de Dios en nosotros. Cuando Dios vio a Noé, dice que halló gracia. Noé halló gracia delante de Dios. Dice que David halló gracia delante de Dios. David, un hombre que también se desvió del proyecto, pero halló gracia. ¿Tú crees, hermano, porque simplemente has tenido un problema, Dios no te puede restaurar? Si tú has hallado gracia delante de Dios, es importante que vuelvas a recuperar ese llamado que habías perdido en el camino. Porque miraste ese árbol que Dios dijo, eso no tenés que mirar. Todo lo que tienes es tuyo. Todo lo que he creado es lo mejor. Di lo mejor para ti, pero no hagas llorar al corazón de Dios. No hagas que Dios se tenga que entristecer y decir, te he creado porque tenía esperanza en ti, porque estaba mi corazón en ti, porque puse mi espíritu en ti, porque tengo un proyecto para ti, pero lo desechaste. Que Dios nos ayude a poder cumplir ese proyecto en este tiempo y te animo a hacerlo. En medio de todas estas dificultades en las que tú puedas tener, que el plan de Dios no se aborte, que el plan de Dios continúe en tu vida. Y te animo allí en tu casa, en tu hogar, que hagas una oración conmigo. Señor,
En este tiempo, yo quiero pedirte perdón por mis errores. Sé que no he sido la mejor persona. Sé que me he desviado. Sé que, Señor, he permitido que esa mentalidad de rancho que el enemigo puso en mi vida, en creer que yo nunca voy a salir adelante, que yo nunca voy a poder, que por más que intento no puedo, que mira mi circunstancia, mira mi economía, mira mi edad, mira mi salud, en creer que porque esas cosas miro yo, son las cosas que tú miras. Por eso te pido perdón por eso y quiero tener, Señor, tu visión. Quiero mirar con tus ojos, quiero ver lo que tú ves y quiero sentirme, Señor, que soy esa persona elegida y disfrutar de las cosas que tú me regalas cada día. Hermano, hermana, te bendigo en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo te fortalezca en este tiempo. Y recuerda siempre aprender a valorar lo poco o lo mucho, pero sobre todas las cosas, renuncia a esa mentalidad de barro, a esa mentalidad de ladrillo, a esa mentalidad de rancho y comienza a mirar con otros ojos. Mírate como Dios te ve y disfruta la bendición de Dios. Recuerda, no hagamos que el corazón de Dios se entristezca de nuevo. Que Dios te bendiga muy ricamente.